me ha llamado en este tiempo a revisar la vida y ministerio de David. Y yo quiero decirle, me he pegado una sorprendida porque estoy reaprendiendo de muchas cosas. Uno a veces cree que sabe muchas cosas y no, tiene que volver a revisar y darse cuenta de que hay muchas cosas que Dios quiere volver a decir. El mensaje de hoy se llama Asegura la victoria. Asegura la victoria. Ahora, ¿en qué está basado? Está basado en 1 Samuel capítulo 17 del 41 al 51. Pero antes de que vayamos a la Biblia, hay algunas cosas que son de sabiduría para la vida. Hay mucha gente que escuchamos esto a veces en la calle y también dentro de la iglesia. Muchas veces se pierde lo ganado. Hay veces que hemos ganado cosas y al poco tiempo las perdemos. Bueno, ¿y por qué será? ¿Y cuál debe ser mi compromiso? ¿Qué debo hacer? Bueno, parte de eso vamos a hablar hoy. Muchas veces, es un dicho que he oído, sobre todo en el fútbol, el pan se quema entrando en la entrada del horno. Hay gente que ya, por ejemplo, en el fútbol, la gente cree que ya ganó el partido y lo tiene asegurado y en los últimos 5 minutos les empatan y pierden. Entonces, ahí hay mucho ese dicho de que el pan se quema en la entrada del horno. A veces nos sentimos ganadores y eso nos hace confiados. Oye, esto está asegurado. Por ejemplo, también en el tema, los que ejercemos el derecho, a veces yo he hecho todo, las pruebas, todo, yo creo que ya esto lo gané y resulta que cuando sale un fallo más raro y perdimos. ¿Me entiendes? Y bueno, así muchas cosas, y en los negocios, ¿cierto? A veces tú tienes todo listo, por ejemplo, los que participan en las licitaciones. Yo me enteré por ahí que yo estoy pasando el precio más bajo y los precios no sé qué cosa y tal. Eso me lo gano yo y ya yo, como dicen por ahí, ando en el burro antes de ensillarlo. Hay un refrán así, usted me entendió. Como que dice, chao. Eh, ¿Cómo es que es el dicho? Me monto antes de comprarlo. O sea, a veces ya eso está listo, ya yo creo que tengo la cosa asegurada y resulta que me llevo mis sorpresas. Eh, y bueno, también el enemigo aprovecha nuestros descuidos. Eso es una realidad. Vamos a leer 2 Corintios 2:11. Ya en el plano de nosotros como cristianos. 2 Corintios 2:11 dice así. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Él tiene maquinaciones y a veces nosotros nos confiamos. Efesios 6:11 dice, está conectado con todo esto que estamos hablando, Gálatas, Efesios, Colosenses. Efesios 6:11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. El diablo tiene sus estrategias, su plan para hacernos caer. Y parte de eso también es que a veces nos confiamos y resulta que nosotros los cristianos nos dormimos, pero Satanás no duerme. Él está ahí pendiente, ¿me entiendes? Es como la serpiente está ahí escondida, ¿me entiendes? Y cuando pasas tú al lado es que él te tira. Yo les he hablado de Noelia, la señora que trabaja con nosotros, y ella nos cuenta, a veces alguna vez apareció y volvió a aparecer en estos días una culebrita que aparece en el patio de mi casa, no sabemos por dónde entra, pero ella me decía, yo les conté, ella es muy brava y con el tema de las ratas y todos los animales y todo eso, pero al que ella le tiene especial cuidado y distancia son a los temas de las culebras. Me dice, pastor, yo he visto, ayer me estaba diciendo, yo he visto en el Magdalena unas culebras así de gruesas.
¿me entiendes? Y también he visto unas chiquiticas que te pican, te muerden y tú no te das cuenta, pastor, y comienza el pie a ponérsele así. Entonces me dicen, en los pueblos la gente anda descalza y a veces siente como, ay, la rasquiñita, le picó una culebrita que anda en los montes así y que poco a poco comienza el pie a infectársele. ¿Me entiendes? Nosotros en la vida espiritual y en la vida normal tenemos que tener mucho cuidado cómo caminamos, porque en el camino vamos a encontrar serpientes, dificultades que, ay, eso no es nada, ay, eso no es nada. Como le decía ella, un hijo de ella le dijo, ay, mami, aquí me pica y se me está poniendo el pie morado, pero yo no sé, yo no siento nada. Cuando ellos reaccionaron, casi tienen que cortarle el pie al niño. Bueno, ya es un hombrón, pero en esa época era un niño, ¿me entiendes? Y a veces pasa así en la vida, ¿me entiendes? Nosotros nos descuidamos y el enemigo siembra, pone el veneno, pone la cosa y al poco tiempo la cosa se complica. La cosa se complica, entonces tenemos que estar atentos. Es parte de la sabiduría, cómo vivimos en la vida, con mucho cuidado, aún de las cosas complicadas como de las cosas grandes. El sabio ve el mal y se aparta, y se aparta. Es de sabiduría apartarse del mal. Ahora, vamos a entrar en la porción. Ya hemos leído parte de Samuel capítulo 17, pero hoy quiero concentrarme. Puse ahí 20, del 41, pero realmente voy un poquito más arriba, desde el versículo 39, bueno, desde el 38. Dice, Samuel le dijo a David, después Samuel le dio a David su propia armadura, un casco de bronce, una cota de malla, y David se los puso. Se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes había vestido algo semejante. No puedo andar con esto, le dijo Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en la bolsa de pastor. Y luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Y Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, y mirando con desdén al muchacho de las mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro? Le sugirió a David, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y los animales salvajes, le gritó Goliat. Y David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de los hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él, y metió la mano en su bolsa de pastor, y sacó una piedra, y la lanzó con la honda, y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Y asimismo triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Y después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Este relato es interesante. Hay detallitos ahí que no sé si usted se había percatado de ello. Bueno, quiero recordar, Saúl tuvo sus luchas y al apartarse de Dios y cuando Dios lo desechó o le quitó la cobertura, comenzaron los espíritus a perturbarlo, ¿cierto? Dios había escogido a David, o escogió a David, que había sido ungido por Samuel. Samuel fue al pueblo, a la casa de Isaí, del papá de David, y bueno, usted sabe lo que hablamos, entre todos ellos ungió a David. David sale a enfrentar a Goliat, como
estamos viendo, hay un juego de mentes, un juego mental ahí donde se ataca a Israel y al Dios de Israel. Es lo que estábamos hablando. Hay un juego mental ahí, el enemigo comienza, Goliat, que representa al enemigo, comienza a lanzar pensamientos y la gente se acobarda escuchando todas las palabras que Goliat está lanzando. Y lo mismo pasa con nosotros muchas veces. A veces no es tanto el problema, sino que hemos escuchado tantas cosas que nos llenamos de terror. Por ejemplo, en el tema del COVID, mucha gente, no voy a decir que todo, mucha gente de los que murieron en el COVID eh, fueron llenándose de pensamientos, de terror, y casi que todo eso acumulado terminó matándolos. El terror, el pánico, creyendo que ya se iban a asfixiar, que no sé qué cosa, que ya se iban a morir. Y eso es una cosa pesada. A mí me pasó. Yo comencé a escuchar lo que decían, las frases y lo que yo había visto. Entonces para mí fue cuando Dios me dijeron, no, que tienes que bajar, que posiblemente tendrán que entubarte. Yo, o sea, amado, juega todo eso y yo por allá, ella no sabe, pero yo vi cuando Milena estaba hablando por teléfono y comenzaron a correrle las lágrimas. Mijo, no te preocupes, vamos a bajar y tal, no, y todo va a salir bien, todo. Yo dije, la cosa como que está difícil. Pero bueno, gloria a Dios, no hubo necesidad, me devolvieron de la clínica y gloria a Dios, aquí estoy echando el cuento bien. Okay. Entonces ahí había un juego mental, el enemigo comienza a jugar con todo eso. David no vio el tamaño o la dimensión de Goliat, ¿me entiendes? Goliat era grande. Goliat era grande, eso no es mentira. O sea, nosotros no podemos mirar las circunstancias y decir, no existe, no existe. Así como le decían a uno, cuando está uno chupando calor, el calor no existe, el calor no existe, el calor es real y está sudando. Pero el tema es, ¿cómo vas a enfrentar esa dificultad, esa realidad? ¿Con cobardía, paralizado por el miedo, o realmente con una fe puesta en el Señor? Ahora, es interesante porque David salió a la batalla con las armas que estaba acostumbrado a luchar, no con las armas que Saúl quería que utilizara, y no con las armas con las que Goliat quiso atacarlo. En estos días hubo alguien con el que estaba conversando y yo le decía, no tienes que hacerlo como lo hace fulano, porque esta persona estaba queriendo resolver un problema y esta persona estaba pensando era cómo lo resolvió el otro. No, resuélvelo con las armas que Dios te dio, como Dios te ha entrenado, ¿me entiendes? Porque termina poniéndote un peso, una carga que tú no puedes llevar, que tú no puedes manejar, ¿me entiendes? Y frustrado. Hace años, una cosa que nos pasó, el colegio, en esa época, el administrador de ese colegio era Gabriel, entonces era en Manga sobre la avenida de la Asamblea, y yo paré a hacer algo, y ahí en la Cuarta Avenida de Manga no se puede parquear, entonces yo paré y me bajé a hacer algo, y llegó la grúa. Yo estaba en el patio, pastor, llegó la grúa literalmente metió la palanca abajo de la cosa esa del carro y ya estaba levantando y no encontraban la llave y yo no podía salir. Y yo me acordé de algo, de una historia que me acababan de echar como una semana antes. Hay un hermano allá en Cartagena, se llama Edgar, y también le pasó lo mismo. Y él cogió y se le paró y le dijo, mira, yo soy un hombre de Dios y este es un carro de un hombre de Dios, tú no puedes mover ese carro. Y yo me acordé de eso y yo fui a hacer lo mismo. Más rápido montaron el carro en la grúa, ¿me entiendes? Eso no es la forma, ni voy a decirlo, la armadura o la forma de luchar mía, esa es la de Edgar, ¿me entiendes? Yo me bajé, cuando vi que eso no funcionó, yo
fui y dice, como yo estoy acostumbrado a hacer, y vale, ven acá, ¿cómo me vas a perjudicar así? Papá, comencé a hablar y la defensa cuando la levantaron tronó y eso los asustó y ¿te das cuenta? Ahora me vas a tener que pagar toda la defensa. No, mi vale. Y ahí bajaron el carro, me lo dejaron ahí. Al fin yo no sé qué fue lo que sonó, pero me dejaron mi carro quieto. Me dijo, mi hermano, yo soy abogado, voy a tener que demandarte porque me dañaron el carro, como yo soy. Pero si yo continúo como lo hizo Edgar, el carro estuviera allá en el patio. ¿Me entiendes? No, tú no tienes que hacer las cosas como las hace otro. ¿Me entiendes? Tú sí puedes aprender de buenos testimonios, pero Dios te ha dado tu estilo de hacer las cosas. Lógicamente puedes mejorarlos. Yo he visto, por ejemplo, estilos de negociación. En el ejercicio como litigante, yo vi muchos tipos de litigantes. Los que arman sus escándalos, los que son sutiles, de todo lo vi, ¿me entiendes? Y yo traté de desarrollar como yo lo hacía, ¿me entiendes? Como yo soy, yo no me voy a espelucar, yo no voy, como yo les contaba, eh, como decían, no, los del LGTBI arman sus bullas y tal, y no se dejan. Y le dije, mi hermano, yo no me voy a encuerar aquí. Yo tengo otros principios, yo no me voy a, para que nos aprueben algo, Pastor Francisco se encueró allá en el consejo, yo no voy a hacer eso, ¿me entiendes? Mi estilo de trabajar y todas esas cosas es diferente. Entonces, como Dios te dio, las armas que Dios te dio, lógicamente, armas entrenadas, ¿entiendes? Porque David en el desierto se entrenó, tiraba, daba con la vara, con el callado. Él se entrenó peleando con los animales que atacaban el rebaño que él cuidaba. Entonces lo mismo, la forma en que tú trabajas, la forma en que tú haces, desarrolla y avanza que Dios la va a utilizar. Nadie creía que David iba a ganar. Él fue un señuelo. En la estrategia de Saúl, cuando le estén dando palo y cuando ya lo maten, nos mandamos y lo rodeamos. Esa era la estrategia de Saúl. Nadie pensó que él iba a ganar. El único que creía que iba a ganar era él. Cuando le dijo a David, a Goliat, lo que iba a hacer con él. Hasta le dijo, te voy a cortar la cabeza. Él sabía, él tenía claro para dónde iba y qué iba a hacer. A pesar de que la situación era difícil, a pesar de que nadie daba un peso por él, pero él estaba convencido en lo que estaba haciendo. Ahora, no tenía experiencia en este tipo de batallas, como lo dice él, primera vez que él iba a un campo de batalla. Y así pasa con muchos de nosotros, a veces hay experiencias que son nuevas para nosotros. Y por el hecho de que son nuevas, a veces nos llenamos de pánico y creemos que las cosas no nos van a salir. Y cuidado si de pronto no salen como queríamos. Yo siempre les digo, algo que siempre les digo a los novios cuando se van a casar, tú tienes tu plan en la cabeza de cómo va a ser la boda. Solo tú. Si las cosas no salen, no te preocupes, gózate todo el matrimonio porque la gente no va a saber que algo falló. ¿Entiendes? Y así eso lo aplicamos mi esposa y yo cuando nos casamos. ¿Me entiendes? Pero tú estás con la tensión. Ay, no llegó el del velo. Ay, no llegó el de no llegó. Nadie sabe eso. Y tú dándote mala vida, no sé qué cosa. Entonces, disfruta todo eso y enfócate en lo que estás haciendo. Ahora, él rechazó la armadura del rey Saúl. Él la ha podido recibir y la dejó ahí. Nada, él fue transparente e íntegro. Mira, no la voy a usar. Yo no sé usar eso. Y la rechazó. Y eso habla de muchos de los valores de David en su comportamiento, en su estilo de vida y en su desempeño. Ahora, hay tres cosas que para mí son importantes cuando yo veo esta situación. Número uno, la diligencia. La diligencia es que se obra o se actúa con gran interés, esmero y eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargos. Hay bendiciones especiales para la gente que es diligente.
No pretendas que vas a tener una gran recompensa si tú no eres diligente. Si no te preocupas porque cada detalle funcione. Hay esas cosas que uno deja sueltas son las que terminan a uno enredándole la vida. Y yo te digo, David fue diligente. ¿En qué sentido? Usó una sola piedra. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero él cogió 5. Siempre, mira que siempre dice, él corrió, se adelantó, ¿me entiendes? Y en este caso, y en el momento final, ay, le di un piedrazo, ya gané. Nada. Corrió, buscó la espada y le voló la cabeza. Se aseguró, ¿me entiendes? Pero a veces nosotros no somos diligentes. Le dimos un piedrazo a la dificultad y ya hasta le damos la espalda y cuando sentimos, chaquiti, guárdame ahí, como dicen por ahí. ¿Me entiendes? Diligente en cerrar los procesos, en cada detalle. Yo te digo, gracias a Dios, yo no te voy a decir que soy el más diligente en todas las cosas, pero gracias a Dios tengo a alguien. ¿Sabe cuál fue mi gran acierto? Casarme con alguien que sí es bien diligente. Que cuida, ojo con tal cosa, ojo con tal cosa. ¿Me entiendes? Porque a veces a mí se me pasa. Hay que ser diligente. Y si tú no, rodéate de gente que sí lo sea, que te puede cubrir, que te puede enseñar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque eso va a garantizar de que más adelante no te enredes con algo y que también puedas llegar a la meta. Que puedas llegar a la meta. Ahora, hay otra cosa que es clave. Bueno, voy a leer algunos versículos aquí. Proverbios 10, versículo 4. Dice, los perezosos pronto se empobrecerán. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. A veces nosotros queremos tener riquezas, tener recursos y que nos caiga del techo. No, esfuérzate, trabaja, sé diligente en lo que tú haces. Incluso tu trabajo te va a recomendar. Mira, yo conozco a alguien que sabe hacerlo chévere, alguien que lo hace bien, eso te va a recomendar. Pero a veces nosotros creemos que solamente la palanca es la que nos va a dar el puesto y a sostenernos. No, muchas veces no es así. A veces es una gran desilusión que tú le abres la puerta a alguien y en el camino es negligente. No sirve. Y lo peor, venga, entonces le echar la culpa al otro. Es que no me ayudó. Si te ayudó, no te ayudaste tú, que no fuiste diligente. Tienes que ser diligente en lo que te ponen, en tu trabajo. ¿Me entiendes? Mostrar realmente que tú eres eficiente en lo que haces para que tu trabajo te recomiende. Proverbios capítulo 12, 47 dice, aquí hay un error. Bueno, el 24 dice, trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Tienes que ser diligente para avanzar. Y eso lo ve la gente. Mira, bueno, y el 20, sí, aquí está el 27, dice, los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que se encuentran. Mira eso. Y la gente se confía. No, yo lo cogí. Mira, el diligente aprovecha todo lo que se encuentra, toda oportunidad. A veces nos ponemos bien pretenciosos, ¿cierto? No, pero por ejemplo, yo a veces lo veo en el tema de los trabajos, ¿cierto? No, pero es que ese no, yo, o sea, a veces escucho mucho por mi esposa, que usted sabe, ella como el tema de recursos humanos, ella recluta gente y a veces ella ha escuchado historias, tanto el que aspira como a veces los que están trabajando. Y uno se pega una desilusión y dice, Dios mío, y no se dan cuenta que hay gente que no tiene trabajo. ¿Cómo no cuidan su trabajo? No son diligentes. Pues eso no es mío.
Mira, y si ese negocio quiebra, ¿en dónde vas a seguir trabajando? ¿De qué vas a seguir comiendo? Entonces necesitas ser diligente donde trabajas, que la empresa prospere para que tú también tengas estabilidad. Ok. Otro tema importante es humildad. La humildad es el reconocimiento que nuestras actitudes y talentos son de Dios. No es señal de debilidad, ni de timidez, ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Son términos que hemos confundido. Humildad con timidez o débil. No, amado, reconocer que tienes, que Dios te ha dado, eso te pone en el lugar correcto, ¿cierto? A veces precisamente porque no sabemos que lo que tenemos nos lo dio Dios, abusamos de la gente. Nos enseñoreamos de la gente, pisoteamos a la gente. Oye, si tú estás ahí porque Dios te puso. El día de mañana, como dice el dicho, hoy estás ahí, hoy estás arriba y mañana estarás abajo. No menosprecies a la gente. A veces la gente que tú menosprecias puede ser la clave para bendición tuya más adelante. Así que no menosprecies a nadie, ¿me entiendes? Sé humilde. Ahora, la humildad también tiene que ver con eh, someterse a Dios, ¿me entiendes? Entender, hay momentos en que necesitamos reconocer que Dios nos colocó en ese lugar por un propósito. Yo voy a tomar, recuerdo en el retiro de los hombres que Mario estaba compartido allá, que hubo una época en que le tocó trabajar allá en la bodega recogiendo papelitos y llenando los expedientes. ¿Me entiendes? Otro dice, como él dice, soy un profesional, yo he sido aquí, yo aquí. No, ¿me entiendes? En ese momento entendió que había algo de Dios enseñándole a él. Y Dios restaura y coloca. Cuando tú has aprendido, Dios te vuelve a promover. Y ahora cuando te promueve, con una actitud diferente en tu corazón. Tenemos el caso de José, ¿cierto? José estuvo en la casa de Potifar, ¿me entiendes? También estuvo en diferentes posiciones, pero también pasó por la cárcel. Y donde fue, con la gracia de Dios, Dios los puso en alto. Entonces nosotros necesitamos ser humildes, entender, Dios está colocando, Dios está haciendo algo en mi vida. Y yo te digo, en el caso de David, eso es clave, porque él no llegó con lo que él sabía enseñoreándose. Él llegó reconociendo el don, el talento de Dios. Dios esto, Dios lo va a hacer. No, ahora yo lo voy a tumbar. No, Dios lo va a hacer. Y en eso nosotros reconocemos la humildad. Estoy aquí porque Dios me puso. Yo te digo, bueno, el domingo no, el 6, fuimos a la reunión, a la cuestión esta, a la celebración del 4 de julio. El 4 de julio es el día que por ley se debe celebrar a nivel nacional la libertad religiosa. Desde el 2016 hay un decreto que declaró 4 de julio Día de Libertad Religiosa y por eso lo celebramos a nivel nacional. En Bolívar se dijo que toda la semana, pero la celebración o, ¿cómo decirlo?, el evento fue el 6 de julio. Y efectivamente, pues, yo estuve trabajando en la organización de ese evento y bueno, hemos venido trabajando con el tema de libertad, de políticas públicas, pero fue una sorpresa para mí. Pero nosotros, a pesar de lo que tenemos, estamos siendo de influencia. Y ayer en el evento que tuvimos acá en el foro, también me estaban desafiando, Pastor Francisco, usted tiene que mover más. Yo decía, más, sí, claro, cómo no, la gente no sabe lo que le toca a uno hacer, pero también hay el reconocimiento de nosotros como iglesia, comunidad de fe. ¿Entiendes? Entonces Dios nos ha llamado a eso porque Él es grande, no porque nosotros seamos
gran cosa por decirlo de alguna manera. Entonces, y la tercera cosa es clave, es fe, fe. La fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Amados, primero voy a leer Juan, primero de Juan, capítulo 5, 4 y 5 dice, pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esa batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Cual sea tu batalla, como la de David, ¿quiénes pueden vencer? Aquellos que han creído que Jesús es el Señor. Esa es la verdad que vence al mundo. Entonces, ¿cómo vas a ganar las luchas que tienes con la pornografía? Amado, tienes que enfocarte en Dios. Tienes que agarrarte de Dios para vencer pornografía, alcoholismo, lo que sea que tengas que vencer. El desánimo también, ¿sabe? Amado, hemos visto un desánimo grande, no en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo, a nivel general. Yo hablo con mucha gente y me va, ay, pastor, es que me siento, es que no, estamos desmotivados. Por todos lados escucho eso. Es que usted no sabe qué está pasando. O sea, cualquier dificultad ha generado desánimo. Y yo te digo, ¿cuál es la victoria que vence el mundo? Creer en Cristo Jesús, porque nos damos cuenta que lo demás es pasajero, que todo es cuestión de hombre. Ah, no, yo me desmotivé porque, pastor, yo llegué a la iglesia de usted y allí en el letrero dice que a las 9 y comenzaron fue a las 9:30. Yo ahí media hora ahí hablando con Gabriela, ahí escuchándole los cuentos, media hora. No, pastor, yo me tengo que ir. Por bobadas nos desanimamos. Pastor, es que yo fui y vi que estaban vendiendo deditos. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto le cuesta un dedito de Kimberly? Yo vi que 1,000 pesos, usted sabe lo que son 1,000 pesos, un dedito, no, pastor, abusan, abusan. Entonces por eso se desanimó y no volvió más. O sea, por cualquier cosa nos desanimamos, por excusas que tenemos, ¿me entiendes? Y Dios nos ha llamado a tener la fe que vence al mundo. Usted se imagina a David, que fuera al contrario. Ah, no, ese man está muy grande. No, es que la punta de la lanza pesa 7 kilos. No, yo para allá no voy. Pastor, cuando yo iba caminando a enfrentar a Goliat, la gente mirando, ni siquiera me aplaudían ni me daban ánimo. O sea, se parecen muchos de nosotros, ¿verdad? Es una realidad. Nos desanimamos porque no nos animan, porque no nos esto, porque no nos dan. Igual, hay un espíritu de desánimo que es que se ha generalizado y que nosotros tenemos que levantarnos para creerle a Dios, para vencer todo eso. Amén. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una porción que está en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento como que David la creía. ¿Mm? Sí, exacto. Parafraseado es lo mismo. ¿Me entiendes? Él sabía que esa dificultad la podía superar en el nombre de Jesús. Ahora, quiero preguntarte, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es el Goliat que en este momento tú estás enfrentando? Tal vez es económico, tal vez es un tema de salud, tal vez es un tema familiar, no sé cuál sea, pero yo quiero decirte, si te enfocas en Dios, vas a tener la victoria. Si te enfocas en el problema, estás perdido. Y esa fue una de las cosas que vimos en David. David no se enfocó en Goliat. Él estaba enfocado en el Dios que tenía. En el Dios que tenía. Ahora, es interesante también porque eh, todas esas cosas, diligencia, humildad y fe, la vemos aún en la forma en que David iba equipado. El vestuario de David, como todo pastor, ellos utilizaban una túnica de algodón con un cinto de cuero,
en derredor de su cuerpo, y su vestido superior era llamado aba, que es frecuentemente de pelo de camello. Los mantiene en calor, y también cuando están a la intemperie les sirve como para darles calor y como para protegerlos de las lluvias y del sereno. Y también lo utilizaban como frazada cuando estaban en las noches. Fíjate, diferente el vestuario de él al vestuario de Saúl, de un soldado como Goliat. Diferente. Cuando yo los veía, yo decía, qué diferente, qué diferente. Pero a pesar de todo, tienen la misma función. ¿Cuál es la función? Protegerse. Protegerse. Un líder tiene que ser, tiene que estar consciente el rol que está desempeñando, y que tiene que cuidarse también. A veces nosotros nos descuidamos en eso, ¿me entiendes? Queremos hacer las cosas como sea y mirar cómo estamos. Yo no estoy hablando lógicamente de ropa, ¿me entiendes? Sino del cuidado de tu vida, ¿me entiendes? ¿Cómo las estás desarrollando? ¿Cierto? Yo pensaba en que no te expongas innecesariamente. Hay gente que se expone innecesariamente. Oye, si yo tengo problemas con el alcohol, yo voy a estar predicando. Hace años, allá en Cartagena, había un muchacho que yo sabía que su vida espiritual no era muy fuerte. Y, pastor Pacho, quiero que usted me ayude porque quiero predicarle a las fufurufas que están en el Parque Centenario. Yo, mi hermano, eso es un riesgo innecesario. Yo te conozco, yo sé cómo están las cosas. Ese es un riesgo innecesario. ¿Entiendes? Y hay que predicarles. Me agrada que tú quieras predicarle a alguien, pero eso es una debilidad para ti. ¿Entiendes? Un riesgo innecesario. ¿Me entiendes? Entonces, y hay gente en la calle de la Magdalena, por esa zona, en la calle de la iglesia del Pastor Ripoll, esa gente han sido entrenados, han sacado gente de la prostitución, de todo ese poco de cosas. ¿Me entiendes? Y ellos saben qué gente envían a ese tipo de trabajos. Si Dios te ha colocado en eso, ora por esa gente, pero no te metas tú y que no, o sea, porque vas a terminar en otra cosa. Vas a terminar en otra cosa. No, pastor, deme una comprita y yo se la llevo a una chica allá que la estoy evangelizando. Quiero creerte. Pero no cojas riesgos innecesarios. A mí, la otra cosa, la bolsa del pastor, mira, era el saco, como está ahí, en una esquinita, como esta, o le llamaban zurrón. Era una bolsa de cuero donde él guardaba alimentos por los recorridos mientras iba pastoreando su rebaño. Pero ese mismo zurrón fue donde guardó las piedras. Eso tiene mucho significado, ¿me entiendes? De lo que tú te alimentas, va también de donde te alimentas. Ahí también vas a encontrar las armas para pelear cuando vengan las dificultades, ¿me entiendes? Una vez, yo recuerdo, allá en República Dominicana, había un pelado que estaba entrando en la música y tocaba con nosotros y tal. Yo realmente no lo conocía, pero él estaba en el Ministerio de Alabanza ahí, en el Ministerio Evangelístico donde yo estaba. Y se manifestó, hay un lugar que se llama La Vega. Mi hermano, hay una cosa que se llama el carnaval vegano, que son puros demonios. Las caretas y todo es puro demonio en las calles. Una cosa diabólica. Y la figura central es una cosa que le llaman el demonio cojuelo. Eso tiene toda su significación. Y es interesante porque, y se me fue la idea porque estaba hablando de esto. Ok, ahí en La Vega estábamos ministrando, predicando y todas esas cosas, y este muchacho, y del lado de él se ha manifestado un demonio, un pelado endemoniado. Y comenzó a decir vulgaridades del pelado. Demonio, no sé qué cosa, sal de ahí, sal de ahí. Yo me quedé mirando, ¿cómo va a sacar un demonio diciéndole malas palabras? Oye, ese pelado no tenía provisión espiritual.
necesitaba alimentarse. Después que pasó la cosa, yo cogí y me la acerqué y le dije, mira, ven acá, ¿cómo está tu vida devocional? Ah, pastor, ajá, yo oigo música cristiana. ¿Cómo está tu vida devocional? ¿De qué te estás alimentando espiritualmente para enfrentarte a esas cosas? Ahí de pronto es el problema. ¿De dónde vas a sacar las piedras para enfrentar todos esos demonios y todas esas cosas? ¿Me entiendes? Y esa es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. ¿Dónde tendremos provisión? ¿Me entiendes? En la palabra de Dios para enfrentar. Pero si tú no te alimentas espiritualmente, no vas a tener armas ni provisión para enfrentar las dificultades. Vas a terminar como el hermanito diciendo malas palabras a todo lo que se te atraviesa. Okay. La vara del pastor, semejante a una macana, o sea, el palo de los policías, se usaban de madera de encino con una bola en el extremo. Algunas veces ahí utilizaban clavos para protección y ningún pastor iría a ningún lado sin esa vara. Está el cayado, que es el que otro que ustedes ven ahí, que es este. La vara es un instrumento de protección del rebaño, pero el cayado es un instrumento de pastoreo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la oveja se va saliendo del rebaño, con el cayado, el pastor con esa cosa la cogía por el cuello y la jalaba. Ay, qué pastor tan abusivo, ¿verdad? Ay, Dios. ¿Por qué los pastores harán eso? Que jalan a la gente así y, ay, falta como amor de Dios, ¿cierto? A veces pasa eso, ¿cierto? Bueno, todo es pura coincidencia. Pero entonces la realidad es que con ese cayado él no fue a la batalla. Fíjense que el texto dice que él iba con un palo, con una vara. O sea, él iba no con el cayado, sino con la vara. Y con las piedras, o sea, todo lo que él utilizaba cuando salía a pastorear, a cuidar. Y esas son las armas, amado. De pronto muchos están diciendo, eso es lo que usted tiene que utilizar. Es lo que tú también tienes que utilizar para cuidar tu rebaño. ¿Cuál es tu rebaño? Tu familia. Esa vara también nos habla de autoridad. Utilizar la autoridad que Dios te ha dado. Cuando tú veas, voy a decirlo de esta manera, cuando tú veas que un hijo tuyo se lo está llevando la droga, ¿qué tienes que hacer? Utilizar todo eso para comenzar a luchar para que tus hijos vuelvan al Señor. Cuando un hijo lo tiene preso las drogas o el alcohol, eso es lo que tú tienes que hacer, salir a pelear por él. La rebeldía. Sobre todo porque usted sabe que con esta vara, ¿qué hacían con el rebelde? Con la oveja que es rebelde, que se quiere ir, le partían las patas. Ay, Dios mío, ¿cómo puede hacer un pastor eso? Sí, el ejemplo bíblico. Sí, sí es una realidad que eso pasa. Entonces, el cayado era una vara de 2 metros con un gancho. Bueno, le digo, él no llevó ese instrumento, solamente iba su vestuario, la bolsa, la vara y la onda con la que él estaba acostumbrado a utilizar. Mira esto interesante de la onda. Era algo sencillo, estaba compuesta de 2 hilos de tendón o de soga o de cuero y un receptáculo, o sea, una cosa, o sea, era una cosa así de cuero y los hilos. Entonces, ellos la agarraban así, aquí iba la piedra y ellos la direccionaban. Una forma era la direccionaban, otra era que como tenían 2 cables, soltaban uno y entonces se iba la piedra. Pero también lo utilizaban para pastorear. Una cosa que me llamó la atención, cuando las ovejas iban muy lejos, el pastor les tiraba con la piedra con la onda para que golpeara cerca y la oveja se devolviera. Eso es una forma también. O sea, todo lo que él utiliza para cuidar, lo utilizó para batallar. Para batallar. Y yo te digo, para hacer bien su trabajo. Entonces, nosotros necesitamos aprender a ser efectivos con lo que Dios nos ha dado. Es interesante porque el tema no era ya Goliat,
David asumió su responsabilidad, sus decisiones, cómo utiliza lo que tenía. ¿Me entiendes? La cuestión no es, porque a veces la culpa, como no asumimos responsabilidad, entonces la culpa se le echamos a lo que no tenemos o lo que no hemos hecho, ¿cierto? Por ejemplo, caso mío, entonces yo decir, no, si yo hubiera sido drogadicto, yo fui drogadicto porque es que mi papá me abandonó, lo que no tuve. No, mira, David en ningún momento suelta la responsabilidad, asume su responsabilidad y toma sus decisiones. Y a mí me parece eso importante porque lo mismo en todas las dificultades que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Hay una cosa que es tan común, es lo que yo llamo el síndrome de Eva, de Adán y Eva. ¿Cuál es? Cuando Dios te llama a cuenta, Señor, la mujer que me diste. ¿Y qué hizo Eva? La serpiente. Todo el mundo le echa la culpa a otro y nadie asume su responsabilidad. Hombre, asuma su responsabilidad. Sí, me equivoqué, fallé, no fui diligente, no tuve fe, no fui humilde. ¿Me entiendes? Para que Dios entonces venga a restaurar. Ahora, las decisiones son resultado de un carácter formado en el desierto, en las crisis. ¿Me entiendes? O sea, tú hoy vas a tomar decisiones de acuerdo a lo que antes fuiste formado. ¿Me entiendes? El día de mañana tomarás decisiones de acuerdo a las crisis que estás viviendo. ¿Me entiendes? Porque tú, por naturaleza, debes aprender de los errores. ¿Cierto? Voy a poner un caso. Compraste un carro, te gustó el carro, ese carro era lo máximo, pero te fue mal con el carro. Tú puedes tomar una decisión, nunca más compro un carro. O puedes tomar la decisión, la próxima vez me voy a asesorar mejor. ¿Cierto? Entonces tomas una decisión. ¿Por qué? Porque este fracaso con este carro te enseñó. Y te enseña para próximas decisiones. Forma tu carácter. ¿Cómo vas a responder frente a la dificultad? Y me gusta eso porque fíjate, todo es como el barro en las manos del Señor, como dice el profeta. Dios va dándonos formas a través de las crisis. No es cómodo que Dios comience a ponerte por aquí y por acá y a meter su mano y que no hagas esto. No es cómodo, pero Dios está formando algo en ti. Y algo para que soporte desafíos mayores. Ahora, es interesante para mí, esta frase la escuché ayer en la conferencia que dieron allá en la celebración del 4 de julio. Dice, algo es imposible hasta que alguien lo hace posible. Hasta que alguien lo hace. Eso lo dijo Nelson Mandela. Y así hay muchas cosas que nosotros, no, eso no se puede, eso no se puede. Hasta que alguien, por ejemplo, los récords mundial, era imposible que alguien bajara los 100 metros de 10 segundos hasta que alguien lo hizo. No, pero de ahí nomás, y han seguido bajando el récord. Entonces, hasta que alguien lo hace. Ahora, David, como estoy diciendo aquí, llega con 5 piedras. ¿Yo qué veo ahí? Previsión. Ser prevenido, hombre. Hay gente que yo veo muchas cosas en la vida. Por ejemplo, voy a viajar para Bogotá, por un ejemplo. Uno corroncho, costeño. Entonces uno dice, no, yo estoy bien así, con estos jeans estoy así, así. Y la gente te dice, lleva un abrigo, lleva no sé qué cosa. Yo no me voy a encartar. Y cuando llegas ahí te encuentras el frío. No fuiste previsivo y te puedes enfermar. Yo tengo un amigo que él me decía, yo llego a Bogotá y yo me siento hasta ando en camisilla y tal, porque iba para Chicago. Entonces, si yo en Bogotá, yo ando en camisilla. Mi hermano, una cosa es el frío, yo no he ido a Chicago, estoy repitiendo lo que dice. Una cosa es el frío en Bogotá y otra cosa es el frío en Chicago, con temperatura de bajo cero. Bajo cero.
¿Me entiendes? Entonces, pero ¿cómo? ¿Me entiendes? Aquí vemos la previsión de David, 5 piedras. ¿Me entiendes? Y como lo vemos ahí, solo necesitó una. Una fue suficiente para derribar el gigante. Ahora mira, el objetivo no era matarlo a piedra. No. Fíjate que él lo sabía. Él decía, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves. Pero él sabía que lo que tenía que hacer era cortarle la cabeza. Y eso no lo iba a hacer con piedra. Entonces él sabía que las piedras eran una vía, una forma en que él iba a derribarlo. Y dicen que ese tipo de cascos que utilizaban los filisteos y todos esos guerreros tenían espacios pequeños. Y en ese espacio pequeño, ahí metió la piedra ahí, certero. ¿Me entiendes? Y no necesitas grandes cosas, a veces necesitas ser preciso en lo que haces en la vida. ¿Me entiendes? Con una sola fue suficiente para derribarlo. Ahora, no era solo derribarlo, o sea, él sabía que debía acabarlo sin posibilidades de que se pudiera levantar de nuevo. ¿Usted se imagina que David que Goliat cayera y si comienza el hombre a levantarse de nuevo? Ay, mi madre, corre. Pero él fue contundente, enseguida se movió a volver a volarle la cabeza. Y nosotros a veces necesitamos cerrar ciclos, estar seguros, por ejemplo, en los temas de conversación. Tú le dijiste, bueno, yo le di a entender, ella tiene que imaginarse, él tiene que imaginarse. Oiga, sea contundente. ¿Me entendiste que tal cosa fue lo que te dije? ¿Qué entendiste? O cuando es al revés, te entendí esto, lo que tú me quisiste decir fue esto, ¿me entiendes? Para que no existan dudas, pero con ese tema de que él debió entender o ella debió entender, mi hermano, cuántos enredos se forman entre parejas, entre empleados, entre de todo, con los hijos. Oye, a veces es una de las cosas que más oigo, oye, a ti no se te ocurre, a veces no se te va a ocurrir, sobre todo, por ejemplo, el hombre le dice a la mujer, a ti no se te ocurre, no se le va a ocurrir porque la mente del hombre es diferente a la de la mujer, o al revés, ¿cómo no se le ocurre a él, pastor? No se le va a ocurrir porque la cabeza, la mente es diferente, entonces por eso tiene que haber claridad en lo que decimos y cómo lo decimos, ¿me entiendes? Entendiste que tal cosa, te entendí que tal cosa, se demora uno más, pero se invita unos enredos innecesarios. Ahora, eh, David también fue diligente en hacerlo, no se la dejó a otro. ¿Qué tal? Yo lo tumbo, pero ustedes van y les cortan la cabeza. No, él mismo fue, corrió y lo hizo. Lo que yo decía el domingo pasado, hay cosas que tú no puedes delegarle a otra persona. Hay cosas que tú necesitas hacer y tener la certeza de que se hicieron. ¿Cierto? Hay cosas que tú tienes que asumir tu responsabilidad, no aplazarlas, ¿cierto? Hay muchas veces, bueno, yo le digo en el piedrazo y mañana yo regreso a ver si está todavía ahí. No, amado, ten la certeza, ten la convicción de que las cosas se hacen. Y todo esto para que no pierdas la victoria, para que no pierdas lo que has ganado. Amado, muchas veces perdemos lo ganado por confiados, por descuidos, ¿me entiendes? Sobre todo yo quiero decirle en el tema de las relaciones, nos confiamos. Pues, por ejemplo, voy a decirlo, el hombre se confía en que no, mi mujer está segura ya porque yo le doy lo que ella necesita, yo le doy plata. Amado, te has... eh, ¿tienes la certeza de que ella lo que necesita es plata? Tal vez no sea eso.
O al revés. No, mi esposo, porque yo lo atiendo bien. Lo atiendo bien. ¿Estás seguro? ¿Estás segura de que tu esposo tiene, como dicen, el tanque lleno emocionalmente? Sano emocionalmente. Porque tal vez el problema no es que sea mala persona, es que no es sano, no está sano. Entonces todo lo que tú le echas con muy buena intención se fuga. Entonces necesitamos ser previsivos, eficaces, contundentes, certeros, responsables, asumir nuestra responsabilidad, no aplazarla. ¿Entiendes? Ser eficaces en eso. Ahora, yo quiero decirte algo, amado. Eh, yo no quiero generar total desconfianza en todo. El pastor nos dijo que debemos desconfiar de todo. No estoy queriendo decir eso. Aunque la Biblia nos enseña que en lo único que podemos confiar es en Dios. Yo comencé a buscar versículos que nos animaran a ser como desconfiados. Y la Biblia lo único que afirma y enfoca y insiste en que nosotros tenemos que confiar en Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el hombre no podemos confiar. Ahora, esto es una frase un poquito problemática, porque eso qué quiere decir que no podemos confiar para salvación, pero no podemos confiar también en que podemos soltar, convertir a esa persona en un Dios. Por ejemplo, hay gente que cree que, voy a poner un caso, que el esposo es el Dios proveedor de la casa y que él es el único que puede proveer. Amado, tu proveedor es Dios. Utilizará a tu esposo, utilizará otras cosas, pero tu proveedor siempre será Dios. Y eso es lo que tú tienes que confiar. Y cuando tu esposo traiga la provisión a la casa, ¿tú qué tienes que decir? Gracias porque Dios proveyó. Y cuando no sea el esposo, si no sea la esposa, porque hay casos así, hay casos en que ella gana más que él, eh, la mujer no puede decir, es que yo, mira, este no, nada. Dios nos provee a través de lo que los dos producimos, ¿cierto? La provisión de Dios. Y por mucho tiempo, yo lo viví, una época en que el 60% del soporte de nuestra casa entraba por el sueldo de Milena. Y el día que se cayó el 60%, nosotros no dejamos ni de comer, ni de pagar, ni nada. ¿Por qué? Porque nosotros entendíamos que nuestro proveedor era el Señor. Y así ha sido en los últimos 15 años, creo, ¿cierto? Los últimos 15 años, la gran provisión de la casa no llega a través de mi esposa. Mi esposa a través de su trabajo secular también llega. Pero la gran provisión no es. Y entendemos que Dios es el que provee. Dios es el que provee. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Eh, quiero que cierres tus ojos y que pienses en los gigantes que tú estás enfrentando todavía. En los gigantes que día a día te roban la paz. Como Goliat, ese gigante que viene y te grita cosas al oído. Te grita cosas al oído. Tú no puedes. Tú no puedes. Tú no eres nadie. Estás vencido. Estás derrotado. Pero hay algo que tú puedes hacer, como dijimos hoy. Puedes tener fe. Puedes ser diligentes. Fíjate, con el tema de la apatía. ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí tirado en un sofá mirando el techo? ¿O eres diligente y te levantas a leer la palabra, a orar, a moverte en fe? Hay algo que tú puedes hacer.
Pero lo que puedes hacer es confiando en que Dios hará, en que Dios quitará la apatía, en que Dios quitará la sequedad de tu corazón, en que Dios va de nuevo a crear, a avivar tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos. Tal vez te has quedado paralizado y necesitas moverte en fe, en humildad y asumir tu responsabilidad. Y Señor, yo no lo he hecho, pero ahora voy a comenzar a hacer esto o aquello en favor de mi hogar, en favor de mis hijos. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo oro por valientes como David, Señor. Corazones valientes como David, Señor. Que no se olvidan de dónde vienen, Señor. Que no se olvidan, que no desconocen lo que tú estás haciendo de ellos, Señor. Y lo más importante, que no olvidan que tienen un Dios que puede darles la victoria en medio de la dificultad, Señor. Señor, oramos por esas voces que algunos están escuchando, que los llenan de temor, que los llenan de pánico. Padre, cerramos en esta hora. Cerramos todo canal de comunicación. Cerramos, Señor, esa boca en el nombre de Jesús que está hablando palabras de derrota sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia. En el nombre de Jesús. Cerramos esas bocas en el nombre de Jesús. Yo siento que hay personas en este lugar que han estado siendo atormentados por esas voces. Pero este es el tiempo en que tú te debes levantar en fe. El que tienes que ser diligente. No aplazar más lo que tienes que hacer. Y creer que Dios va a traer libertad a tu corazón, a tu familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ordenamos a esas voces que se callen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con la autoridad que tiene la palabra que tenemos en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo en esta hora está revistiéndonos. Cerramos toda boca en el nombre de Jesús de murmuración, de queja, de rebeldía. Dios te está llamando para algo y tú estás diciendo yo no voy, yo no voy, yo no hago, yo no hago, yo no hago. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar en el nombre de Jesús. Ordenamos a esas ataduras que te tienen paralizado, a esos cepos en esta hora que se pudren con la unción del Espíritu Santo. La unción pudre todo yugo, todo yugo. En esas cárceles donde has estado encerrado, se abren las puertas en el nombre de Jesús para que salgas en libertad. En el nombre de Jesús, yo quiero invitarte, si has estado en una de estas situaciones, da un paso en fe, levántate. Levántate y di, Señor, yo me declaro libre, libre. En el nombre de Jesús, decláralo sobre tu vida. No renuncio a toda apatía, renuncio a todo temor, renuncio a toda confusión. Si lo que te ha tenido así es la confusión, pensamientos, sensaciones, todo lo que te ha paralizado, renuncia en esta hora en el nombre de Jesús. Dile, Señor, yo renuncio a toda parálisis, a toda cárcel, a toda prisión en la que me he estado viviendo en el nombre de Jesús. Renuncio a todo pacto con las tinieblas en el nombre de Jesús. 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 Amén. Sé sano, sé libre en el nombre de Jesús. Sé sano, sé libre. Libre, libre, libre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y si hay un símbolo de libertad, es la sangre de Jesús.
queremos recordar este símbolo de libertad y de pacto. Y también este pan de quebrantamiento, de rompimiento. Sé que él simboliza el cuerpo de Cristo, pero también proféticamente estamos declarando que hay cosas que se están rompiendo en el nombre de Jesús. Porque vienen cosas nuevas. Vienen cosas nuevas en el nombre de Jesús. ¿Qué te puedo? ¿Estás conectado todavía? Quiero declarar sobre tu vida también libertad. ¿Sabes? David creyó, venció, y su libertad no fue solo para él, fue libertad para su pueblo, para su familia. Hubo recompensa, hubo premio para su familia. A veces creemos que solamente el tema es yo y yo y nada más yo. Lo que hacemos, incluso las victorias, traen bendición para nuestra familia. Así que esta decisión que tú estás tomando de ser libre, de dejar atrás cosas, va a traer bendición a toda tu familia. En el nombre de Jesús. Y bueno, queremos cerrar esta parte recordando algo que ya por todos lados están diciendo. Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. Dios te bendiga.